Don José. Bueno, don Fernando, ayer fue el día de la radio y el locutor. Exactamente. Bueno, ayer lo hice, pero quería enviarle a través suyo a todos, nuestros amigos de la radio, cada uno del continente, a los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con otras emisoras, la gente de RPC Radio, todos. La verdad es que no me gusta avanzar con... Pero usted que es un enamorado de la radio, ¿no? A través suyo le mandamos a todo el mundo las felicitaciones. Así es. Permítame dejarlos con dos pensamientos al arrancar la mañana, porque quisiera hacerle una aplicación a nuestra audiencia, o por lo menos un análisis del factor social de esta crisis. Dice Aristóteles, Fernando, que solo una mente educada puede comprender un pensamiento diferente al suyo sin tener que aceptarlo como propio. ¿Ah? Guárdelo ahí, solo una mente educada puede. Porque aquí cuando uno dice una cosa, la gente primero no entiende el pensamiento y ya está respondiendo. Esto se llama empatía intelectual, ¿eh? O sea, eso lo escribió hace tiempo. 2500 años nada más. Aristóteles. Y les quiero leer, el Papa Francisco acaba de colgar un tuit hace un par de horas. Y dice el Papa Francisco, la pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto que nuestras sociedades no se han organizado lo suficiente para hacer espacio a los ancianos, con justo respeto a su dignidad y fragilidad. Donde no se cuida a los ancianos, no hay futuro para los jóvenes. Exactamente. Hermoso pensamiento. Hoy día de la Francisco, lo tomé porque lo escuché a usted hablar sobre hoy es el día. Pero fíjese el pensamiento profundo de la época moderna y de la época de la antigüedad. Pensamientos importantes. El presidente de la Nación, Laurentino Cortizo, habló con el primer ministro de Canadá, Trudeau, agradeciéndole la cooperación de ambas naciones para el intercambio de las personas que estaban estancadas en cada uno de nuestros países. Lo importante de esto es que nosotros nunca debemos dejar de destacar que si hay algún país en donde las relaciones internacionales son fundamentales para nuestro desarrollo, ese país se llama Panamá. Y Canadá debiera estar más presente en nuestro pensamiento porque es una de las naciones que está aquí. Y quizás, yo quiero explicarle, los canadienses tienen más afinidad con los latinos que los norteamericanos. Así que creo que Canadá es un potencial socio nuestro. Además que debe ser uno de los países de donde recibimos más turistas. No te olvides que el grueso de turistas que llegan al aeropuerto de Río Hato llegan de Canadá. Y les encanta Panamá. Y a usted le va a encantar a los canadienses. Son personas más alegres, más entronas, más conversadoras, menos antipáticas. Bueno, no te olvides que tienen un pasado francés. Yo conozco muchos americanos que son buena gente, ¿no? No te olvides que tienen un pasado francés que hace que el latino seamos más llevaderos. Son muy cultos. Bien, quisiera hablarle de algunos temas. Hoy arranca las sesiones extraordinarias del 15 esto es de lunes para jueves, y el jueves se acabó. Sí. La Asamblea entra a sesiones extraordinarias sin acuerdos con respecto a cuál va a ser el futuro de la ley de moratoria. Todo el mundo, los factores económicos están pendientes de qué va a pasar ahí. Nosotros le estaremos dando seguimiento a lo que arranque en esa asamblea y veremos el tono y el talante de quienes arranquen este proceso, en la cual no solamente se habla de los préstamos bancarios, sino el presidente habló de la necesidad de hacerlo extensivo al problema de la luz. Nosotros vamos a tener esta semana ejecutivos de ENSA, quienes van a explicar. Ojalá vengan de verdad. No, vamos a tenerlo. Bien. Además de eso, una de las preguntas que está en la mente de mucha gente es el tema del coronavirus, el COVID-19, y qué es el futuro que nos espera de todo esto. Entonces yo quisiera conversar con ustedes unos minutos, porque lo veo ausente del problema, de la discusión del problema. Cuando nosotros hablamos de este tipo de pandemias, el factor educativo es un factor importante. Entonces hay que entender la dinámica social de un país como parte importante de una estrategia para enfrentar un enemigo invisible y que ataca a la sociedad, particularmente a los más marginales que carecen
de la menor formación y tienen los menores ingresos. Entonces, cuando hablamos, y hablamos en forma sofisticada, sacamos de la ecuación de la comprensión a la población más vulnerable. Entonces noto que hay una falta de comprensión del factor social como elemento fundamental para enfrentar la pandemia. Estamos hablándole a algunos medios, estamos hablando a algunos medios y a alguna gente, pero no le estamos hablando a la sociedad. ¿Y cómo se le habla a la sociedad? A la sociedad se le habla a través de sus organizaciones. No es lo mismo hablarle a los pueblos originarios que tienen una concepción de la medicina y de la medicina tradicional arraigada culturalmente por siglos de siglos y que tienen una natural tendencia a no creer lo que le decimos nosotros por haberlos engañado en forma permanente. No hablo ahora de este gobierno, hablo de nosotros como nación. Hemos siempre creído que a los indios los podemos engañar y no hemos sido proactivos para escucharlos y para junto con ellos diseñar una estrategia que mezcle su conocimiento del área donde viven con los conocimientos nuestros de las cosas nuevas que están ocurriendo. Entonces, cuando generalizamos en materia de que el pueblo panameño no cooperó, estamos diciendo cosas que ignoramos cuando nosotros no fuimos capaces de desarrollar una estrategia comprendiendo la sociedad sobre la que estamos manejando. No es lo mismo, por ejemplo, hablarle a los sectores campesinos de más bajos recursos. No le estoy hablando, cuando hablamos del sector agrario, creemos que solo se trata del agronegocio. No, estoy hablando del campesino de Ocú, de Coa, de que siembra en secano, que tiene pocas semillas, el agricultor de subsistencia, que tiene poco acceso a la educación, cuyos hijos se retrasan en la educación, que es uno de los niveladores sociales, y que no tienen acceso a la tecnología. Y cuando le hablamos a ellos, el lenguaje tiene que ser diferente. O cuando le hablamos, por ejemplo, a los jóvenes de hoy, situados en un lenguaje del siglo XXI, nosotros hablándole con un lenguaje del siglo XIX y con el siglo XX, enredados en criterios políticos partidarios que ellos no comprenden ni les interesa. O cuando le hablamos a los niños nuestros del campo y la ciudad, atrapados por semanas en un encierro que ellos no entienden. O cuando ignoramos que en nuestra sociedad no solo los médicos comprenden de esto, sino que tenemos una clase media suficientemente preparada, que conoce de matemáticas, que son ingenieros eléctricos, son ingenieros civiles, son ingenieros industriales, economistas, banqueros, profesores, científicos, empresarios, incluso trabajadores con alto nivel de preparación que saben de matemática y saben hacer todos estos análisis. Entonces, creo yo que le están hablando a un pequeño sector de la sociedad. No hay una comprensión en nuestra sociedad de a qué enemigo nos estamos enfrentando. Es más, noto que incluso hay una falta de integración de todas las fuerzas técnicas para impulsar una lucha que es tenaz, es dura, que no se va a resolver por milagro de nada, que va a tomar meses poder ponerla bajo nuestro dominio y que tenemos que aprender a coexistir con ella simultáneamente a que coexistamos con la necesidad de la apertura económica. Yo nunca había visto una tarea tan titánica, tan compleja, tan difícil. Entonces, el simplismo nos está matando. Y ese simplismo de no comprender nos ha llevado a nosotros, por ejemplo, a no utilizar las fuerzas poderosas que son los gobiernos locales, Fernando. Observe para que usted vea allí en nuestras provincias, en donde el alcalde, los representantes de corregimiento asumen la conducción política de la comunicación para decirle a su gente en su lenguaje, en su propio salsa, en su propia comunidad,
¿Qué cosas es este virus? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Allí hemos sido exitosos. Observen el área metropolitana. Que es donde está el gran desastre. Cuando hablo del área, no me estoy refiriendo a la ciudad capital, me estoy refiriendo al área metropolitana, entendiendo Colón, la ciudad de Panamá, la ciudad de Colón, Arraiján, Chorrera. Esa área metropolitana, las autoridades locales no están integradas a esta lucha. Por eso el desastre. Pero además de eso, tenemos que integrar a las estructuras políticas que tienen bases en todas estas comunidades. Pero tenemos que integrarlos de verdad. Porque no es una lucha de sentarnos a conversar. Es una lucha para ponernos a trabajar. Porque al hacer esto, nosotros tenemos organizaciones en las áreas indígenas, pero no tenemos acceso en el lenguaje a hablar con ellos. No tenemos programas especializados en lengua indígena para hablarle a los indígenas. No tenemos lenguajes especializados para hablarle a los campesinos. Yo recuerdo, yo les hablo por mi abuela. Mi abuela tenía sus creencias. Y mi abuela era tan sabia que me decía, yo quiero que usted vaya a la escuela, aprenda, saque buenas notas, hágale caso a los maestros, pórtese bien, pero no haga caso a todo lo que le dicen. O sea, dejando una duda clara de que la vida que ella vivió es mucho más rica en la realidad que la que me puede enseñar un maestro a mí. Y en sus creencias eran adaptadas al nivel de educación. Mi abuela no sabía leer y escribir, pero su sabiduría me llevaba a mí a creer más en mi abuela que en la maestra. Así es el campo. Y en la ciudad, cuando hablamos, por ejemplo, de confinamiento, a los pobres, yo me pregunto, ¿qué confinamiento podrá tener en la casa la gente de San Miguelito que vive en una casita de 35 o 40 metros cuadrados? ¿Qué confinamiento, qué aislamiento puede haber ahí? Ninguno. No hay. Entonces, la trazabilidad, el seguirle la pista al contaminado, o al contagiado, o al positivo, como usted le quiera decir, necesitamos del apoyo de la comunidad. Tenemos que movilizar la opinión pública, más que movilizar la opinión de los periódicos. Es más, gran parte de los medios no tiene gente especializada en comprender. Si la ciencia global no entiende el virus, ¿cómo usted va a pretender creer que nosotros, en esta policromía que tenemos de la división social, con diferentes categorías de capacidad intelectual para comprender problemas, va a entenderlo porque lo dije yo? No. Nosotros tenemos que bajar a la sociedad y explicar, y si no lo entendieron, volver a explicar. Tener la humildad, la sabiduría, de que no es que yo quiero saber si el doctor, a la doctora o a la ministra sabe o no sabe. Ya llegó a ser doctora y tiene que saber. Asumimos todo eso. El problema es comunicar, cómo yo logro movilizar nuestras fuerzas para que entienda, y cómo el gobierno puede entender ahora, la dirección política del gobierno puede entender las necesidades y angustias de nuestro pueblo. Y les quiero hablar un poco sobre eso. He conversado con algunos amigos de Arraiján, Chorrera, Colón, pobres, y usted tiene que ver el nivel de angustia. Tienen angustia por varias razones. Tienen angustia porque están encerrados. Tienen angustia porque no tienen empleo. Tienen angustia porque ellos comen de día a día con lo que trabajan por día, y ya no ni por día le alcanza. Entonces comen una vez al día cuando pueden. Claro. No se engañen. Entonces esa angustia los hace salir. Entonces venimos nosotros como jueces a determinar su conducta. No, yo no estoy justificando eso. Lo que estoy diciendo es que lo que necesitamos nosotros es la movilización del pueblo, no es movilización de salir a las calles, no, la movilización del pensamiento para comprender que le estamos hablando a una nación que tiene diferentes formas de mirar la sociedad, de entender la realidad, y no tenemos un discurso único. Y entonces cada vez que nosotros mezclamos el análisis técnico con que vienen días mejores, no van a venir ningún día mejor. Vamos a tener días peores.
vamos a tener que fajarnos como nunca en nuestra vida. Jóvenes, viejos, adultos, mujeres, hombres, vamos a tener que explicarle a nuestros niños que todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero tenemos que hacerlo todos de verdad. ¿Cómo yo puedo creer que la estructura política va a hacer eso si la Asamblea no tiene un comportamiento afín con el sentimiento que hay en la nación? Hay un sentimiento de frustración, de negación, de miedo. Y nosotros tenemos que impulsar el optimismo en el pueblo. No hay pueblo que venza a un enemigo poderoso si no está convencido que la victoria está de su lado. Y la victoria no va a venir porque yo lo diga. La victoria va a venir si nuestras fuerzas dirigentes son capaces de meter la mente del pueblo, que solo el éxito nos hará sobrevivir. Aquí no hay opciones. Entonces tenemos que movilizar las fuerzas políticas. ¿Quiénes son los que tienen, Fernando, más estructuras a nivel local? Sí, los partidos. Los partidos. Pero estamos haciéndole caso a unos tiradores de fuego que en su vida han militado en la base, que no comprenden ni siquiera que un normal de que pase por la universidad puede tener 60.000, 70.000 palabras y un campesino tiene 11.000. Eso no quiere decir que usted sea más inteligente que él, eso quiere decir que hay una brecha de conocimiento, pero él tiene un mejor manejo de la realidad, de la selva, del campo, de su entorno que usted. Entonces él, desde el punto de vista práctico, la inteligencia es la capacidad del hombre de responder al ambiente. Él es más inteligente en su ambiente. Claro. Lo que pasa es que usted cree que el ambiente de él es el suyo. Le dejo estas reflexiones. Así es. Porque no podemos resolver el problema si no entendemos la dinámica social. Así es.